Bueno, miremos el concepto de presión, las unidades de medida de la presión y las diferentes formas de calcular la presión. Entonces, nosotros sabemos que la presión es la relación, recuerden que relación es división, entre la fuerza que se aplica y el área que la soporta. Es decir, yo puedo tener aquí una superficie, sobre esta superficie aplico una fuerza. Esta superficie, cuando hablamos de superficie, estamos refiriéndonos a un área. Entonces, esta superficie está soportando toda esta fuerza. Luego, vamos a decir que esta superficie está sometida a un valor de presión. ¿Cuánto valor de presión? Pues el resultado de dividir la fuerza entre el área. Pero obviamente aquí voy a tener que trabajar unidades, ¿cierto? Para la fuerza, en el sistema internacional, ¿en qué unidades trabajamos? En Newton. Y el área en metro cuadrado. A Newton sobre metro cuadrado lo vamos a llamar Pascal. Y lo vamos a simbolizar PA, Pascal. Claro, está también unidades de presión. Estas son en el sistema MKS. En el sistema CGS, la fuerza en que la damos. Recuerde que es fuerza dividido el área. Sistema sexagesimal, la fuerza en dinas y el área en centímetros cuadrados. A dinas sobre centímetro cuadrado lo vamos a llamar bares. Y lo vamos a simbolizar con la letra B, los bares. Son medidas de presión muy pequeñas. Y para el sistema inglés, que ustedes la conocen, es muy común, recuerde que en el sistema inglés la fuerza la mido en libras y el área normalmente es en pulgadas, normalmente es en pies cuadrados. Sin embargo, también se trabajan las pulgadas cuadradas, porque libra se trabajan más las pulgadas cuadradas que los pies cuadrados, ya que libra sobre pulgada cuadrada la llamamos PSI. Y para nosotros son muy comunes los PSI de presión. Cuando usted va a una serviteca a ponerle aire a las llantas de su vehículo, ¿qué le dice el mecánico? Le dice cuántas libras le ponemos. Pero él se está refiriendo a libras sobre pulgada cuadrada. El aparato con el cual se mide la presión se llama el manómetro. Entonces, si usted va al manómetro, allá en el manómetro dice libras por pulgada cuadrada o dice directamente PSI de presión. Allá raramente le dicen cuántos pascales de presión le ponemos. No le dicen, ¿cierto? Porque no es muy común, porque estamos todavía pegados al sistema inglés. Listo, pero hay otras medidas de la presión. ¿Listo? La presión también la medimos en atmósferas. Y las atmósferas están relacionadas con la presión atmosférica. ¿Listo? Las atmósferas están relacionadas con la presión atmosférica. ¿Qué es una atmósfera? ¿Qué es una atmósfera de presión? Una atmósfera de presión, fíjese, es la presión que ejerce todo este gas, que es aire, sobre la superficie del mar. Entonces, si yo tomo una columna acá, si yo hiciera acá una franja acá, y tomara una columna de aire, que el aire ya sabemos que tiene cierta densidad, y ya sabemos que hay mayor cantidad de aire a nivel del mar, que a medida que usted va ascendiendo, la densidad va cambiando, va disminuyendo, ¿cierto? Y ya al final acá, por acá, ya no encuentra casi aire. ¿Listo? Aquí abajo encuentra mucho aire y mucho oxígeno, por ende, ¿no? Porque el aire dentro de sus componentes tiene oxígeno. Entonces usted a nivel del mar tiene bastante oxígeno. ¿Listo? Y a medida que va ascendiendo hay menos oxígeno, menos aire también. ¿Listo? Menos compuestos. Ahora, la presión de toda esta columna de aire sobre la superficie del mar es lo que llamamos la presión atmosférica. Y es una medida con la cual trabajamos nosotros. Bueno,
Torricelli fue el primero en medir la presión atmosférica y hizo el siguiente experimento. Diseñó este aparatico que se llama el barómetro. Con el barómetro se mide la presión atmosférica. ¿Qué hizo? Este es un tubo. Fíjese que es un tubo cerrado acá. Lo llenó de mercurio y llenó también un recipiente de mercurio. Claro, inicialmente los dos no estaban así, sino que el tubo lo llenó completamente de mercurio y luego volteó el tubo acá dentro del recipiente de mercurio. El mercurio descendió y resulta que hizo la medición desde la superficie, desde esta superficie del mercurio hasta la parte alta de la columna y encontró que esta altura eran siempre 76 centímetros, cuando esto era mercurio, 76 centímetros, o 760 milímetros, ¿no? Si lo pasamos a milímetros, o sea, 3/4 de metro aproximadamente, tenía esa columna. Él se preguntó, bueno, ¿y por qué? ¿Qué hizo? ¿Qué fuerza está haciendo que el mercurio ascienda hasta acá? ¿Y por qué solo hasta ahí? Entonces, obviamente la respuesta es que toda la columna de aire ejerce presión sobre esta superficie, ¿cierto? Ejerce presión, impulsa a que este mercurio suba por acá y la presión es tal que solamente lo hace subir hasta acá, ¿listo? No lo hace subir más. Si aumentara la presión, pues aumentaba esa altura, ¿listo? Y a este valor lo llamó la presión atmosférica y esta es otra equivalencia a la presión atmosférica, mire. 760 milímetros de mercurio, que aquí está el barómetro, mire, aquí está el tubo. Ahora, esto a nivel del mar, fíjese, pero si usted se va a una montaña, mire, aquí en esta parte de la montaña, fíjese que la altura de la columna, de esta columna, o sea, si hace este experimento ya en una montaña, ya a esta altura no son 760, se reduce, por ejemplo acá son 684. Quiere decir que a medida que usted asciende, la presión disminuye. ¿Por qué? Entonces, si yo vengo hacia acá, mire, porque de aquí para arriba hay menos cantidad de aire, ¿cierto? Como hay menos cantidad de aire, ejerce menor presión y ahí baja la presión, entonces la columna no llega hasta esa altura. Entonces ahí nos indica que la presión varía con la altura al nivel del mar. ¿Listo? Y aquí les voy a colocar los valores de conversión. Obviamente, en este sitio habrá determinada presión, pero esta presión también varía no solo con la altura, sino también varía con otras condiciones, como por ejemplo la temperatura. ¿A qué temperatura está el sitio? Varía incluso con las horas del día, porque usted sabe que dependiendo la hora del día, la temperatura cambia. O sea, esta presión también cambia, pero cambia muy poco con respecto a esta variación tan grande que sí hay si usted estuviera a nivel del mar, ¿sí o no? Bueno, y aquí están los factores de equivalencia, mire. Una atmósfera, que ya sabemos que es toda esta columna, una atmósfera equivale a 101,3 kilopascales. Bueno, la pregunta sería, ¿y de dónde salió 101,3 kilopascales? También equivale a 14,7 libras sobre pulgada cuadrada. O es lo mismo que 76 centímetros de mercurio. O es lo mismo que 36 pulgadas de mercurio. O sea, si yo tomo acá esto, no lo mido en centímetros, sino en pulgadas, aquí la altura de esa columna son 30 pulgadas exactamente. ¿Listo? Claro, también equivale, yo les decía, una unidad común es el PSI del sistema inglés, que son libras sobre pulgada cuadrada, pero también la encontramos en libras sobre pie cuadrado. Y es 2116 libras sobre pie cuadrado. Estas son las equivalentes de presión, o sea, los factores de conversión para la presión. Si yo quiero calcular o hallar la presión, por ejemplo acá, fíjense en este recipiente, es un recipiente hermético, o sea, cerrado, no tiene contacto con la atmósfera no influye dentro de él, mire, sino aquí hicieron un corte para mostrar que había adentro, puede ser un gas, puede ser que aquí adentro yo tenga un gas confinado, cerrado, que no tiene contacto con la atmósfera. Y yo quiero medir a qué presión está sometido ese gas. Entonces lo que hago, o el experimento que se hizo fue este, mire, se tomó este tubo en U
Inicialmente se puso mercurio. Pero fíjese que ese tubo está abierto por acá y abierto por acá. Por acá le entra aire, o sea que está influenciado por la presión atmosférica. Por acá también entra aire, o sea, también está influenciado por la presión atmosférica. Y fíjese que la altura es exactamente la misma en las dos ramas de la columna. ¿Por qué están a la misma altura? Porque la cantidad de presión por este lado y por este lado es la misma. Pero si yo conecto este extremo al gas o al recipiente al que le quiero medir la presión, entonces este gas va a empujar, ¿sí o no?, a mi mercurio y lo va a desplazar. ¿Cuánto lo va a desplazar? Pues dependiendo de la presión que hay aquí adentro. Entre mayor presión, ¿qué va a pasar? Más empuja el gas y más sube esta columna. Y esta altura se hace más grande. Y esa altura es la que me va a indicar la presión. Porque, miren, acabamos de decir, la presión manométrica es igual a la densidad del líquido por la gravedad, por la altura de la columna. Entre más altura de esta columna, mayor presión manométrica. O sea, a mayor presión estará ese gas. ¿Listo? Y fíjense, Rho, la densidad del líquido, que normalmente si es mercurio, entonces será la densidad del mercurio, por la gravedad del planeta donde esté trabajando y por la altura de la columna, la altura que quede midiendo la columna entre este nivel de acá y este nivel de acá. ¿Listo? Si solo calculo Rho por G por H, obtengo la presión manométrica. Pero, ojo, si a la presión manométrica, o sea, a Rho GH, le sumo la presión de la atmósfera, porque ella también está actuando ahí, mire, si yo sumo la presión de la atmósfera, obtengo lo que yo llamo presión absoluta. Entonces, la presión absoluta o la presión total, ¿no? La presión total sería la presión manométrica más la presión atmosférica. O igual, recuerden que esta expresión manométrica sería igual a la presión absoluta menos la presión atmosférica. ¿Cierto? Porque este término que está aquí positivo pasaría al otro lado a restar. Y esta sería la manera de obtener la presión manométrica, que recuerde que es Rho GH, la altura de esta columna, Rho GH. Bueno, ¿qué otro líquido se usa para medir esta presión? El más común puede ser el mercurio en relación a su densidad. La densidad del mercurio es 13,6. Es una densidad muy alta. La densidad del agua es 1. O sea, si yo hiciera este ejercicio con agua, esta altura sería 13.6 veces más alta. Entonces, por ejemplo, si yo voy a medir la presión atmosférica, esta columna de mercurio son 76 centímetros de alta, 3/4 de metro. Pero si yo lo voy a hacer con agua, tendría que multiplicar 13,6 por 76. ¿Cuánto nos da eso? 1033, esos son centímetros, o sea, 10 metros, 10.3 metros. Imagínense una columna de agua de 10.3 metros para hacer el experimento de la presión atmosférica. 10 metros y medio casi. En cambio, si lo hago con mercurio son solo 3/4 de metro. Por eso es más común medirla con mercurio. Correcto, es el más pesado de los líquidos y es el único metal líquido, por eso es tan pesado. Sin embargo, dentro de los metales el más pesado es el oro, ¿no? 19 punto algo en la tabla, la densidad. El oro es el más pesado en los metales. Pero ahora continuemos. Recuerden que nosotros queríamos saber de dónde salieron estos 101.300 pascales o 101.3 kilopascales. Entonces, en el experimento, ¿cierto?, nosotros calculamos la presión. ¿Cómo calculamos la presión? Entonces ya dijimos que con Rho, y que Rho era la densidad, con esta fórmula, no es que voy a calcular la densidad, la presión que ejerce esa columna de mercurio. Entonces la presión, la densidad del mercurio,
13.600 kilogramos por metro cúbico, densidad del mercurio. Por la gravedad, 9,81 metros sobre segundo cuadrado a nivel del mar. Por la altura de la columna, 76 centímetros, 0,76 metros. Si yo hago ese producto, me da que la presión tiene un valor de, entonces mientras usted lo hace, miremos las unidades, kilogramo metro sobre segundo cuadrado le forma newton. Aquí simplifico un metro de los cúbicos con este metro lineal arriba y me quedan metros cuadrados abajo. O sea, me va a quedar newton sobre metro cuadrado. Y recuerde que esto es pascal. Bueno, ¿cuánto nos da la multiplicación? 101.396.16 pascales. Pero si pasamos a kilopascales, entonces decimos que la presión es aproximadamente 101.3 kilopascales. Recuerde que 1000 kilo es 1000, ¿no? O sea, corro este punto 3 lugares, mire. Ahí, si lo corro 3 lugares, entonces 101.3, sí, está realmente recortado está truncado, 101.3, casi 101, está más cerca, 0.4. Kilopascales, de ahí es que salió el factor de que una atmósfera equivale a 101.3 kilopascales. Y yo puedo pasar esto a otras unidades de medida utilizando estos factores de conversión. Y eso es precisamente lo que nos propone el siguiente problema. Fíjense, el problema nos dice, vamos a hacer el 15.5. Halle la presión en kilopascales producida por una columna de mercurio de 60 centímetros de alta. Me dicen, ¿cuál es esa presión en libras sobre pulgada cuadrada? ¿Y cuánto es esa presión en atmósferas? Entonces, resulta que esto es algo similar a que usted se fue e hizo el experimento de calcular la presión a cierta altura sobre el nivel del mar. Y la columna de mercurio le arrojó una medida no de 76, sino de 60 centímetros. O sea, usted estaba en un lugar a cierta altura sobre el nivel del mar, ¿cierto? Entonces me dicen, ¿cuánta presión hay en ese sitio? Entonces yo digo, la presión de esa columna es ρ por G por H. O sea que la presión es ρ, que es la densidad, como me dicen acá, que es con mercurio. La densidad del mercurio, ya sabemos cuánto, 13.600 kilogramos sobre metro cúbico. Por la gravedad, dejemos la gravedad del sitio en 9,8 metros sobre segundo cuadrado, porque recuerde que a medida que usted asciende, disminuye la gravedad. Por la altura de la columna, 0,6 metros, que son los 60 centímetros pasados a metros. Si hacemos la operación, recordemos que esto me da kilogramo, metro, aquí me faltaron cuadrado de los segundos, kilogramo, metro, segundo cuadrado. Esto me forman los newton, metro con metro cúbico, me quedan metros cuadrados, los newton sobre metro cuadrado, recuerde que esos son los pascales. Entonces, ¿cuánto nos da esa operación? Aproximadamente 80.000, o sea, 80 por 10 a la 3 pascales, que recuerde, ese 1000 lo tomamos con el prefijo kilo, y entonces decimos que 80 kilopascales. Esa es la presión en el sitio donde sube la columna solo 60 centímetros. Pero el problema me dice que exprese esa presión también en libras sobre pulgada cuadrada. Entonces, para eso están los factores de conversión, ¿cierto? Entonces, aquí y vamos a esta información que les di acá, miren. Fíjense que aquí está relacionado los kilopascales con las libras sobre pulgada cuadrada. ¿Qué tengo? 101.3 kilopascales equivalen a 14,7 libras sobre pulgada cuadrada. Eso lo utilizo, miren. Coloco 101.3 kilopascales, lo coloco abajo, ¿no? Y arriba 14,7 libras sobre pulgada cuadrada. Esto para cancelar kilopascales con kilopascales, ¿cierto? Y ya me queda la presión ¿en qué? En libras por pulgada cuadrada, o sea, en PSI. ¿Cuánto nos da eso?
11.6 libras por pulgada cuadrada, 11.6 PSI. ¿Listo? Esa sería la presión en ese sitio. ¿Cuánta presión normalmente se le coloca a un neumático? 32 PSI. O sea que imagínense la presión que se le coloca a un neumático 3 veces mayor que la presión de ese sitio. ¿Listo? Bueno, pero también me dice que exprese la presión en atmósferas. Entonces, ¿cómo hago? Pues exactamente lo mismo. ¿Cuánto tengo de presión? Aproximadamente 80 kilopascales, ¿cierto? Me voy nuevamente aquí a la tabla y aquí me dice una atmósfera, como voy a pasar a atmósferas y tengo kilopascales, una atmósfera 101.3 kilopascales. Entonces lo mismo. Entonces, una atmósfera 101.3 kilopascales aproximadamente, eso es una atmósfera. ¿Listo? Cancelo kilopascales con kilopascales, fíjese, y ya me queda la presión en atmósferas, que eso es 80 dividido 101.3, ¿cuánto nos da? 0.78 atmósferas, o sea, casi las 3/4 partes de la presión a nivel del mar. Eso es en algún sitio que está a cierta altura sobre el nivel del mar, que estuvimos averiguando, y un sitio que tiene una presión así aproximada de 0.78 atmósferas es Medellín. ¿Listo? En el lugar más bajo de Medellín este es el valor de la presión.